Primero que quiero exponer en contexto el tema de la evaluación, definiendo de alguna manera o caracterizándola a la evaluación como hoy la queremos ver, como hoy pensamos que la evaluación tiene sentido, tiene una mirada y una perspectiva tal vez un tanto diferente a la evaluación tradicional. Hoy abogamos por una evaluación transparente, transparente que comparta con estudiantes y familias los criterios de evaluación, el sentido de para qué se evalúa, una evaluación que sea coherente con la enseñanza. Nosotros hemos visto muchas investigaciones que muestran dificultades en los resultados, a veces de los aprendizajes de los y las estudiantes, por falta de coherencia entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Una evaluación que involucre a los estudiantes, que los estudiantes se apropien de sus procesos no solo de aprendizaje, sino también de evaluación, evitando esa situación que nosotros vemos con mucha claridad de ajenidad, que el estudiante se siente de alguna manera ajeno al proceso de evaluación y solo recibe una calificación, una nota. Entonces, nosotros necesitamos involucrar de otra manera a los estudiantes. Una evaluación continua, nosotros estamos permanentemente evaluando, que no significa que estamos permanentemente ni certificando ni calificando, pero sí estamos evaluando porque estamos diagnosticando dónde están nuestros estudiantes, cómo están aprendiendo. Una evaluación dialogada no es una decisión solo del maestro o de la maestra de poner una calificación, sino a través justamente del tema que vamos a abordar hoy, de la retroalimentación, se convierte en un espacio de diálogo. Participativa, no solamente con los estudiantes, sino entendemos que involucramos a las familias, a los colegas, a los pares, es decir, la idea es que estamos pensando en evaluaciones más colegiadas, ¿no? Más de conjunto. Y por supuesto, como les decía, con sentido, ¿no? No es simplemente una evaluación para dar cuenta, para rendir, para verificar si el estudiante sabe, sino el sentido de que la evaluación también sea un momento de aprendizaje para los estudiantes. A modo de ejemplo, simplemente, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de la coherencia entre enseñar y evaluar, la evaluación formativa de la cual vamos a conversar en esta presentación, es más pertinente utilizarla cuando en la enseñanza se trabaja por proyectos, por casos, por problemas, por preguntas. Entonces, ahí vemos un modo coherente. El estudiante siente que está aprendiendo de un modo y del modo en que está aprendiendo es el modo en que va a poder referenciar qué es lo que hay efectivamente, qué es lo que ha aprendido. Dentro de este campo, digamos, de la evaluación, el recorte particular para hoy es tomar el tema de retroalimentación dentro de la evaluación formativa. La evaluación formativa no es un concepto nuevo, es un concepto que hace desde la década del 50, 60, aparece, digamos, investigación y producción sobre evaluación formativa, pero entendemos que es una concepción, un enfoque que ha tenido más injerencia en la producción académica, en la producción teórica y menos en las aulas. Fundamentalmente porque no hay tiempo, lo digo entre comillas, no hay tiempo para la evaluación formativa, siempre estamos corriendo detrás de programas muy largos de enseñanza y muchísimas pruebas, exámenes, y entonces resta poco tiempo para esta evaluación formativa, que tiene, digamos, como característica la propuesta de comunicar, compartir con estudiantes y familias en qué van a ser evaluados,
que tiene una función de valorar los desempeños de cada estudiante a partir de analizar las evidencias de aprendizaje, y tiene una función, tal vez la más importante, que es la de retroalimentar a los estudiantes. ¿Por qué esa función, digamos, tiene tanta importancia? Porque es un modo de contribuir al aprendizaje autorregulado, es decir, al modo en que un estudiante organiza su tarea de aprendizaje, planifica las estrategias que va a utilizar, se da cuenta si está aprendiendo o no está aprendiendo, se da cuenta y puede hacer visible, por ejemplo, la necesidad de cambiar la estrategia porque la que está utilizando no le resulta favorable para la tarea que está haciendo. Es decir, que ese aprendizaje autorregulado habla de un estudiante que logra autonomía. Y nosotros en estos modelos híbridos o a distancia en los que estamos trabajando, necesitamos un estudiante autónomo. Porque en principio porque no lo tenemos al lado nuestro, porque no en todos los casos, sobre todo en Latinoamérica, las brechas de conectividad, las brechas de posibilidad de acceder a dispositivos, hacen que tengamos muchos estudiantes aislados, desconectados, y entonces cuánto más esos estudiantes necesitarían tener desarrolladas habilidades de autonomía, habilidades del aprender a aprender. Por supuesto, esto es para todos los estudiantes y pensando también y analizando en qué mundo estamos viviendo, qué incertidumbres, qué pocas certezas estamos teniendo, y entonces necesitamos estos estudiantes con mucha capacidad de autorregulación y de autonomía. Entonces, el tema particular de esta presentación es la retroalimentación, y a mí me gusta compartir esta imagen que da cuenta de qué concepto de retroalimentación estamos hablando. Fíjense que estamos hablando de estudiantes que van a distintos ritmos de aprendizaje, que van avanzando. La idea de retroalimentación tiene que ver con la idea de avanzar, de hacerle al estudiante, colaborar con el estudiante para que avance, suba un escalón más en el aprendizaje. Y como ustedes podrán ver, las ayudas que necesita cada estudiante para avanzar son distintas. Con esta imagen y apoyado en este concepto de andamiaje y de zona de desarrollo próximo, conceptos de Vygotsky, de Brunner, de Woods, que hemos abordado desde hace muchísimos años, con esta idea, fíjense en esta fotografía, ¿no? De esta mano sosteniendo esta parte del árbol como símbolo del andamiaje, ¿no? Esa ayuda que le damos a los estudiantes para que puedan avanzar, pero esa ayuda en algún momento desaparece. O sea, esa mano que hoy está sosteniendo y que está ayudando debería desaparecer para lograr que ese estudiante efectivamente sea autónomo y pueda autorregularse. ¿Qué funciones tenemos hoy de la retroalimentación dentro del marco de la evaluación formativa? Tenemos la primera que aparece aquí, es una función justamente que aparece a partir de la pandemia, ¿no? Porque la retroalimentación formativa, hasta que comenzó la pandemia, tenía estas 4 funciones: favorecer la reflexión de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, dialogar con los estudiantes, no hacerle una devolución y ahí terminar el circuito, sino justamente armar un circuito de retroalimentación dialogado entre lo que el docente dice, lo que el estudiante entiende de esa retroalimentación. Una retroalimentación que ofrece información, que ofrece sugerencias, y también una retroalimentación que
ajusta las propuestas de enseñanza. Es decir, como ustedes verán, no solamente es una retroalimentación hacia los estudiantes, sino también vuelve hacia nosotros como maestros y maestras. La pandemia le agregó una función de acompañamiento y contención a la retroalimentación, que si bien no estaba centrada en aquello que se estaba aprendiendo, transmitía y sigue transmitiendo este mensaje que le dice al estudiante: aquí estoy, te estoy acompañando, sé que estás atravesando una situación compleja, difícil, inédita, eh, te quiero preguntar cómo estás, te acompaño para que puedas avanzar en tu aprendizaje, ¿no? Hay algo de la función más del campo emocional que aparece a partir de la pandemia. También nosotros, cuando pensamos en la retroalimentación, tenemos que considerar 3 dimensiones para pensarla, para planificarla, para poder llevarla a cabo. Una dimensión cognitiva que responde a la pregunta sobre qué vamos a ofrecer retroalimentación a los estudiantes, sobre qué están aprendiendo o también sobre cómo están aprendiendo, ¿no? Y entonces esas son preguntas que nosotros nos hacemos para pensar, diseñar, planificar la retroalimentación que le vamos a dar a nuestros estudiantes. Una segunda dimensión, que es una dimensión organizativa, que aquí hay varios aspectos para planificar, para pensar. Por ejemplo, vamos a ofrecer retroalimentación individual en pequeños grupos, al grupo en su totalidad. Va a ser escrita, va a ser a través de un audio, del WhatsApp, de una plataforma. Vamos a ofrecerla todas las semanas, vamos a ofrecerla una vez por semana. Bueno, como ustedes verán, son todos aspectos que tienen que ver con la organización de la retroalimentación y que en general debiera hacerse de manera colegiada, en conjunto, colaborativa. No es una decisión que cada maestro, cada maestra o cada profesor debiera tomar, sino debiera, por ejemplo, en una escuela secundaria, en un bachillerato, cuando los estudiantes tienen tantas materias, sería óptimo coordinar acciones para que, por ejemplo, un estudiante no reciba 8 retroalimentaciones de 8 profesores el mismo día, entendiendo que nosotros queremos que cuando un estudiante recibe retroalimentación, haga algo con ella. Es decir, no queremos que guarde la retroalimentación que recibió, no la lea o no haga nada con ella. Queremos que una vez que la recibe, en el caso de recibirla de un docente, pueda hacer algo con esa retroalimentación. Y por supuesto hay una dimensión emocional. Sabemos que siempre la retroalimentación impacta emocionalmente en los estudiantes. Es decir, cuando nosotros le hacemos una devolución a un estudiante diciéndole algo que hizo bien, seguramente esto impacta positivamente. Cuando le señalamos dificultades, bueno, no todos los estudiantes los reciben de buena manera, o sea, hay algo del impacto emocional que provoca la retroalimentación. Por supuesto, le sumamos en esta época que estamos transitando tan compleja, que no es lo mismo un estudiante que está atravesando el COVID o que su familia estuvo enferma o que su familia perdió el trabajo. Entonces uno allí también se pregunta si es el momento oportuno para ofrecer retroalimentación al estudiante en términos del impacto emocional. Cuando nosotros pensamos en la retroalimentación, en realidad pensamos en 2 tipos de prácticas. En realidad, las prácticas de retroalimentación, que antes de aprenderlas, necesitamos también aprender prácticas de autoevaluación. Entonces, pensado desde esa perspectiva, nosotros pensamos que los estudiantes tienen que aprender a autoevaluarse, y estas son prácticas que hay que enseñarlas, sostenerlas en el tiempo,
porque los estudiantes no saben autoevaluarse en general, digamos, no son prácticas que hemos visto reiteradamente y sostenidas en el tiempo. Tienen que aprender a recibir retroalimentación y saber qué hacer cuando reciben retroalimentación, y tienen también que aprender a ofrecer retroalimentación a los pares y también a sus maestros, ¿no? Entonces son prácticas que hay que enseñarlas, practicarlas, sostenerlas en el tiempo para que efectivamente cumplan con su propósito, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, aquí tienen una propuesta de autoevaluación, ¿no? Nosotros le entregamos a los estudiantes extractos breves de trabajo de otros estudiantes del año pasado, ¿no? Que nosotros siempre decimos que es bueno guardarnos algunos ejemplos, por supuesto sin nombre de quienes hicieron ese trabajo, y les pedimos a los estudiantes que se pongan en el rol de evaluadores de alguna manera y que discutan entre ellos si esos extractos están bien, están mal, cuáles serían los criterios de evaluación que utilizarían, ¿no? Como un tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio es que los estudiantes presenten un borrador de un trabajo que nosotros les hemos pedido y adjunten una autoevaluación en función de los criterios que se le han presentado, que pueden estar en el diseño curricular o el maestro pudo haber diseñado criterios en relación a las metas que hay que alcanzar, las competencias que hay que alcanzar. Entonces el estudiante entrega su trabajo y su autoevaluación. También ejercicios de discusión sobre cómo interpretar los criterios, ¿no? Y cómo nos vamos a dar cuenta si estamos cumpliendo o no con los criterios de evaluación cuando hacemos un trabajo. Y otro ejemplo, digo, solamente a modo de mostrarles ejemplos, ¿no? Si yo le devuelvo a un grupo de 4 estudiantes las 4 retroalimentaciones que yo le escribo a cada estudiante, a cada trabajo, pero se las devuelvo, por ejemplo, sin decirle a quién pertenece cada retroalimentación. Y es un ejercicio muy potente que los 4 estudiantes reunidos en grupo reciben las 4 retroalimentaciones, las leen y tienen que identificar a qué trabajo corresponde esa retroalimentación. Todos estos ejemplos que les estoy dando son ejemplos que contribuyen al desarrollo de las habilidades metacognitivas de aprender a aprender, ¿no? Entonces, enseñar a autoevaluarse implica primero explicarle a los estudiantes qué es la autoevaluación, cuál es su sentido, sus beneficios, sus ventajas, mostrar muchos ejemplos y, como les decía recién, practicar y sostener en el tiempo. ¿Qué instrumentos usamos para las autoevaluaciones y las retroalimentaciones? Yo lo que voy a hacer en esta parte es compartir con ustedes ejemplos bien concretos que venimos usando en estos modelos absolutamente virtuales, en estos momentos en modelos más híbridos, que vamos usando para autoevaluación y para retroalimentación, ¿no? Cuestionarios, listas de cotejo, rúbricas, protocolos, portafolios, cuadernos o notas de campo. Y voy a mostrarles ejemplos de ellos. Aquí hay un cuestionario que se llama ¿Qué aprendí? Y entonces tiene 3 propuestas. Uno, que el estudiante elija algo que piensa que ha aprendido muy bien en matemática, por ejemplo, ¿no? Y pedirle que busque un ejemplo. Una segunda pregunta que es cómo el estudiante sabe que lo aprendió. Y esta es una clara pregunta de habilidades de pensamiento metacognitivos, ¿no? Del aprender a aprender. Y la tercera, si se lo puede explicar a un compañero, escribiendo, grabando un audio, diseñando un gráfico. ¿Por qué? Porque sabemos que nos damos cuenta si un estudiante comprende bien algo cuando se lo puede enseñar a otro o explicar a otro. Entonces allí tenemos un cuestionario que puede ayudar en términos de autoevaluación. Aquí tenemos otro, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar?
cómo puedo mejorar, qué voy a hacer la próxima vez. Como verán, otro cuestionario de autoevaluación, que en la medida que estos cuestionarios de autoevaluación nos los envíen a nosotros, maestros y maestras, nosotros vamos a poder tomar información de allí para saber, por ejemplo, cómo podemos ayudar a estos estudiantes, qué retroalimentación les podemos ofrecer y obviamente si debiéramos modificar algo de nuestras propuestas de enseñanza. Aquí un ejemplo de una lista de cotejo, ¿no? Con afirmaciones. Tengo muy claro el propósito de mi trabajo, el título del trabajo expresa mi idea sobre el tema, la invitación es a que el estudiante ponga sí o no, y fíjense que hay una columna a la derecha de evidencias, ¿no? Donde nosotros le podemos pedir, si el estudiante dice, por ejemplo, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, y contesta sí, yo le podría pedir, para tener un uso más cualitativo y no solamente cuantitativo de la lista de cotejo, podría pedirle que me comparta una evidencia de por qué él dice que tiene claro su propósito, ¿no? Bueno, y allí tienen otras afirmaciones que, por supuesto, es solo un ejemplo. Ustedes pueden cambiar estas afirmaciones por otras que a ustedes les resulte más apropiado al trabajo que están haciendo con sus estudiantes. Esta es la pregunta es ¿qué dificultades has encontrado? Y el pedido es que el estudiante marque dificultades que él encuentra para su aprendizaje. Y por supuesto, aquí hay algunas afirmaciones, pero yo podría perfectamente reemplazarlas por otras, ¿no? Y la idea es que el estudiante marque dificultades que ha encontrado y obviamente sobre eso yo pueda ofrecer retroalimentación o revisar algo de mi propuesta de enseñanza. Este es un cuadro de doble entrada que se llama Pienso cómo aprendo. Y fíjense que hay a la izquierda disciplinas, materias, pero podría trabajar solo con una materia. Y el pedido es que el estudiante defina, identifique qué querría mejorar, por ejemplo, en ciencias sociales, qué ayuda necesita, qué dificultades tiene para completar las tareas en ciencias sociales y, por supuesto, una columna de retroalimentación que el maestro, el profesor, podría ofrecerle. También entre los instrumentos, así como hay cuestionarios, hay listas de cotejo, también hay lo que se llaman protocolos de retroalimentación. Esta es una versión abreviada de la escalera de retroalimentación original que la hizo Daniel Wilson de la Escuela de Educación de Harvard, pero fíjense que tiene 3 puntos muy específicos donde yo voy a valorar 2 aspectos positivos del trabajo del estudiante, es decir, 2 fortalezas de su trabajo. Le voy a compartir una pregunta para que se quede pensando él, o una pregunta que yo me formulo a partir de leer su producción y se la voy a regalar, se la voy a prestar al estudiante para que la pueda pensar, y una sugerencia bien concreta para que el estudiante pueda seguir